Soberano Padre Celestial, una vez más invocamos tu santo nombre, porque tú eres el Rey del universo. Y venimos hoy para adorarte, para tener comunión como tu pueblo, para expresarte nuestro amor, nuestra adoración, nuestra necesidad de ti, nuestra reverencia y al mismo tiempo nuestra pequeñez. Porque ¿qué somos nosotros ante tu grandeza y poder? Nada. Somos polvo, dice tu palabra. De hecho, nos creaste del polvo y somos lo que somos por tu gracia. En ese entendimiento, Señor, ahora te pedimos que dispongas nuestro corazón, Rey soberano, y que permitas, Señor, que nuestro entendimiento sea abierto, que nuestros oídos sean abiertos, que la luz de nuestros ojos espirituales sean llenos de la luz de tu conocimiento y tu verdad, para que podamos sacar el mejor provecho del estudio de tu palabra y como iglesia, pueblo tuyo, ser edificados. Recibe la gloria y el honor, Señor. No mires nuestros pecados, tu Hijo pagó por ellos, Padre Santo. Ayúdanos y ayúdame a mí, Señor, en mi debilidad a exponer tu santa palabra con rectitud, con justicia y con disposición de corazón. Edifica a tu pueblo, Señor, y salva a los que no te conocen, Señor, y renueva y aviva el amor de muchos que se están enfriando, que se están deslizando, Señor. Atráeles a ti con tu gracia y tu poder. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Recordemos que hicimos un pequeño pare, o estamos haciendo un pequeño pare en el estudio del Evangelio de Juan, para tener una miniserie acerca de Cristo y la Iglesia. El domingo pasado meditamos sobre la importancia del servicio y la unidad en la Iglesia. El día de hoy, por la gracia de Dios, consideraremos el fundamento y la roca de la Iglesia, un tema fundamental en nuestro entendimiento acerca del cristianismo y de nuestra vida como creyentes. El fundamento y roca de la Iglesia. La doctrina de la Iglesia es un tema central y vital en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué razón? Porque define la identidad, el propósito y la práctica de la Iglesia, así como su relación con Dios y con el mundo. Si entendemos bien la doctrina de la Iglesia, quién es su Señor, quiénes somos nosotros, cuál es nuestro propósito, vamos a tener una relación más profunda con Dios. Vamos a tener una identidad y un propósito santo, supremo y trascendente en nuestra vida. Y esto es muy importante para todos nosotros. La enseñanza para el día de hoy la realizaremos considerando tres encabezados. Número 1, definición de la Iglesia. Número 2, Cristo y la naturaleza de la Iglesia. Y número 3, fundamento y roca de la Iglesia. ¿Cuáles son los tres puntos? Definición de la Iglesia, Cristo y la naturaleza de la Iglesia, fundamento y roca de la Iglesia. Veamos la primera, definición de la Iglesia. La palabra iglesia viene
de una palabra griega que se traduce como eclesia con doble K. Y esta palabra eclesia con doble K proviene del verbo ekaleo con doble K, que literalmente significa llamar fuera. Eso significa la palabra iglesia o eclesia en griego, llamar fuera. En consecuencia, la iglesia es la comunidad de creyentes en Jesucristo que han sido llamados fuera de este mundo para ser su pueblo y destinatarios de la salvación eterna en Cristo. Repito lo que acabo de decir. La iglesia es la comunidad de creyentes en Jesucristo que han sido llamados fuera de este mundo para ser su pueblo y destinatarios de la salvación eterna en Cristo. La palabra iglesia tiene dos aspectos muy importantes que es necesario tener bien claro. En primer lugar, la palabra iglesia se refiere a la iglesia universal, que está compuesta de todos los verdaderos creyentes en todos los tiempos y de todos los lugares por los cuales Cristo murió y pagó por ellos la deuda de sus pecados. Así que la palabra iglesia se usa en términos universales para hacer referencia a todos los creyentes de todos los tiempos y de todos los lugares del mundo hasta nuestros días y hasta que venga Cristo, por los cuales Cristo murió y pagó por ellos la deuda de sus pecados. Veamos unos textos que hablan de la iglesia universal. Efesios 5, 25 al 27. Vamos a centrarnos a mirar la universalidad de la iglesia. Efesios 5, 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí el autor sagrado se está refiriendo a la iglesia universal. Le hace un llamado a los maridos que amen a sus mujeres como Cristo amó la iglesia. ¿Cuál iglesia? No solamente la iglesia Lluvias de Gracia, sino la iglesia, los llamados fuera que Él mismo llamó para que fuesen depositarios de su salvación eterna. Aquí entonces está haciendo una mención a la iglesia universal. Hebreos capítulo 12, versículos 21 y 23. Hebreos 12, 21 y 23 dice: y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Está haciendo referencia cuando Dios entregó la ley en el monte Sinaí. Dice que era tan terrible lo que veía que él estaba espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, y escuchen, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Esta es una mención a la totalidad de la iglesia, de los creyentes. La congregación de los primogénitos, son llamados primogénitos porque fue el primogénito el que los redimió con su sangre, que están inscritos en los cielos. Aquí entonces es una mención a la totalidad de la iglesia. Y ahora miremos Apocalipsis, capítulo 7. Versículos 9 al 16. Apocalipsis 7, 9 al 16 dice la palabra de Dios. Apocalipsis 7, 9
al 16 dice: después de esto, está teniendo la visión el apóstol Juan de las cosas celestiales. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Escuchen eso, una multitud que nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Indudablemente está hablando de la iglesia universal. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, es decir, la multitud que nadie podía contar, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol caerá sobre ellos, ni calor alguno. Leamos el 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Esta es una visión que Dios le dio a Juan. Usted y yo, en esa multitud que ve Juan allá, estamos en esa multitud. En algún lugar de esa multitud que nadie podía contar, si usted realmente ha creído y confiado en Cristo, está usted. Es como un adelanto de la película, ¿sí? Un corto de la película de lo que será o ya es en el propósito de Dios, la iglesia, la totalidad de los redimidos por la sangre de Cristo, reunidos con vestiduras de ropas blancas, la justicia de Cristo cubriéndoles, con palmas en sus manos, exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores, gozosos, alabando y glorificando al Cordero y al Rey de Reyes, a su Padre. Y está la iglesia reunida, y ya no tendrán hambre, ni sed, ni calor. El pastor de pastores los pastoreará, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Será la iglesia, la totalidad de toda nación, pueblo, tribu y lengua reunida allá. Entonces, esta es una mención que quise leerla para que ustedes vieran, hermanos, dónde estaremos. ¿Dónde estaremos? En el mundo que Dios nos ha preparado, en el lugar, en la Jerusalén celestial, un lugar preciosísimo, inimaginable, incomparable, hermanos. Lo que nos espera no es nada comparable, hermanos, con estas cosas que a veces de las cuales nos enamoramos y nos pegamos en este mundo. Por eso, como iglesia, debemos tener ese concepto bien claro de la iglesia universal, de todos los redimidos del Cordero. Estaremos en la presencia de Dios adorándole en un mundo perfecto donde no hay pecado, ni muerte, ni maldad, como lo hemos anhelado, ¿o no es así? Entonces, para allá es que vamos, hermanos. Nosotros no estamos aquí simplemente por venir a cumplir un rito. Estamos aquí porque creemos en las verdades reveladas de Dios en su palabra, en esas promesas que son fieles y verdaderas. Pero también, hermanos, la Biblia nos muestra que la iglesia hace también referencia a iglesias locales, no solamente a la iglesia universal. Ya fuimos al cielo y volvemos, ahora estamos aquí en la tierra. Todavía no estamos en el cielo. Vamos allá y ya estamos acá. Por eso es que dicen que los que dicen que han tenido experiencia y que han muerto, que no quieren volver. Es que cuando uno se va para allá y se mete, uno no quiere venir, pero nos tocó venir. Entonces la iglesia también
se refiere a iglesias locales y la Biblia nos habla de iglesias locales. Es decir, ¿quiénes son las iglesias locales? Todas las congregaciones individuales de creyentes en localidades específicas diseminadas por el mundo entero. Esas son las iglesias locales. Todas las congregaciones individuales de creyentes en localidades específicas diseminadas en el mundo entero. Es decir, donde hay un pastor o pastores proclamando el evangelio, pastoreando y discipulando a la congregación. En conclusión, amados hermanos, la Iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo no existiría si no hubiesen iglesias locales, porque precisamente de las iglesias locales es que salen los verdaderos creyentes en Cristo de toda nación, pueblo, tribu y lengua, los cuales conforman la Iglesia universal que habitará y reinará con Cristo en la patria celestial. ¿Notan ustedes entonces aquí en la tierra la importancia del funcionamiento de las iglesias locales? Es de suprema importancia tener claridad en esto. Y tú y yo pertenecemos a una iglesia local donde hay un pastor, donde estamos formando el gobierno y con la ayuda de Dios seguiremos adelante proclamando el evangelio para que muchos lleguen a los pies del Señor y le amen y un día estemos todos reunidos, congregados en la iglesia universal en el cielo, adorando al Señor. Miremos unos textos que hablan de las iglesias locales. Hechos capítulo 11, versículo 25 al 26. Hechos 11, 25 al 26. Dice así: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia local que estaba ¿dónde? En Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Esa es una iglesia local, la que menciona aquí la Escritura. Ahora adelante sea Hechos 14, 23. Y algo particular de lo que vimos en la cita anterior es que en las iglesias locales, ¿qué se hace? Se discipula, se enseña la palabra de Dios y quién es Cristo. Hechos 14, 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Qué debe haber en las iglesias? Ancianos. Y habiendo orado con ayuno, les encomendaron al Señor en que habían creído. Cuando Pablo fue comisionado por la iglesia a su primer viaje misionero. Aquí es una mención a iglesia local. 1 Tesalonicenses 2:14. 1 Tesalonicenses 2:14 dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. O sea que habían varias iglesias locales, ¿a dónde? En Judea. Pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron con los judíos. Estas iglesias habían padecido persecución. Todo esto son citas que mencionan las iglesias locales. Primera de Corintios 1:2. Primera de Corintios 1:2. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, la iglesia local que está en la ciudad de Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Fíjense que aquí hay una mención tanto a la iglesia local como a la iglesia universal. Dice, a la iglesia de Dios. ¿De quién es la iglesia? ¿Del pastor Mauricio? No, es de Dios, que está en Corinto. Ahora, ¿cuáles son las características de estos que están en Corinto, a estos creyentes que están en Corinto? Los santificados, los apartados, los llamados fuera del mundo,
santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿A qué nos llama el Señor cuando pertenecemos a la iglesia? A ser santos, con todos, ahí está la mención a la iglesia universal, con todos los que en cualquier lugar que están en las iglesias locales invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. En conclusión, amados hermanos, en el Nuevo Testamento el mayor énfasis está en la iglesia local, donde el creyente en Cristo debe congregarse, crecer y servir como miembro de esa comunidad, donde el creyente debe someterse al liderazgo y al gobierno de esa iglesia que está haciendo la voluntad del Señor. El Nuevo Testamento no enseña la posibilidad de que el creyente pueda ser fiel a su llamado en Cristo fuera del gobierno de la iglesia local, de su comunión y de su ministerio. No somos llamados a hacer ruedas sueltas, tenemos que estar vinculados al engranaje de la iglesia local. Tiene que haber un sometimiento voluntario, una vinculación física y espiritual al cuerpo y al gobierno de la iglesia local de parte del creyente. Porque de ahí es que salen los verdaderos creyentes, de ahí es donde se forman los que van a servir al Señor. Si usted anda de iglesia en iglesia, ¿cómo echará raíces? Si usted hoy es aquí, mañana allá, ¿cómo echará raíces? ¿Cómo crecerá? ¿Cómo desarrollará su carácter, su humildad, su servicio? No podrá hacerlo. Es necesario, hermanos, tener una vinculación no solamente nominal, sino orgánica con la iglesia local, donde me estoy alimentando y donde Cristo está ministrando a través de sus pastores. Amén. Hemos visto entonces la identificación de la iglesia. Pasemos a nuestro segundo punto. Cristo y la naturaleza de la iglesia. La naturaleza de la iglesia emana de Cristo. En otras palabras, la iglesia es de origen divino, así como lo oye. La iglesia es de origen divino porque emana ¿de quién? De Cristo. Porque fue Cristo quien la fundó, la estableció, la compró y murió por ella. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? La compró, la estableció y murió por ella. Entonces la iglesia no es iglesia si no está unida a quien la creó, la fundó, la estableció y murió por ella. En consecuencia, para entender la naturaleza de la iglesia, es necesario comprender su relación con el Señor Jesucristo. Si no entendemos la relación que tenemos con el Señor Jesucristo, nuestro amor por Cristo será vano, será superficial y será pasajero. Pero si tú y yo entendemos la relación vital y orgánica que tenemos con Cristo, nuestro amor por Él será verdadero. Produciremos frutos porque estamos unidos a la cabeza y a la vida, a la sabiduría y al Salvador. Amén. En consecuencia, entender la naturaleza de la iglesia es necesario para comprender su relación con el Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que Cristo tiene una profunda y estrecha relación con su iglesia, manifestada en 7 maneras, las cuales vamos a considerar a continuación. En primer lugar, la iglesia es el cuerpo y la cabeza. Cristo la cabeza. La iglesia es el cuerpo y Cristo la cabeza. Eso yo me lo sé, pastor. Hermanos, ¿de qué le sirve que usted sepa esa teoría si usted no vive esa teoría? O esa verdad, porque no es una teoría, es una verdad gloriosa. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. El cuerpo no puede funcionar sin la cabeza. Para que la iglesia sea iglesia, tiene que estar unida a la cabeza que es Cristo. Y la iglesia se manifiesta en iglesias locales donde hay pastores. Y la
y Biblia nos dice, someteos a vuestros pastores. Entonces, todo eso implica la realidad de la iglesia como cuerpo de Cristo. Observen lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 22 al 23. Efesios 1, 22 al 23. Dice así la palabra de Dios. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Está hablando de Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Este texto nos muestra quién es Cristo para la iglesia. Dice que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, por gobernante, por rey, sobre todas las cosas a la iglesia. Ya que tenemos un capitán, un rey, un señor que es superior a todos los reyes. Aunque algunos pastores ya están viendo a los seres humanos como Cristo, sin ser creyentes. Qué terrible, hermanos. Que un pastor llegue a decir eso. Tenemos un rey supremo que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una cabeza al cual tú y yo debemos obediencia. Y debemos someternos a la constitución del reino que es su gloriosa palabra. Por eso dice aquí que Él sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nosotros tenemos capitán, no andamos como rueda suelta. Ahora esa iglesia, la cual es su cuerpo, estamos unidos no solamente de manera verbal, sino de manera orgánica a Cristo, porque Él vino, murió, pagó y nos compró y nos unió a Él, como si fuésemos un cuerpo humano unidos a la cabeza. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Imagínense nosotros a quién estamos unidos, a la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ustedes pueden entender el gran privilegio que tenemos como creyentes. Estamos unidos al que es la sabiduría, al que es el rey, al santo, al hombre perfecto, al Hijo Santo de Dios. Efesios 4, versículos 15 al 16 dice, Efesios 4, 15 al 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, escuchen, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No podemos nosotros crecer y desarrollarnos si Cristo no es nuestra cabeza, y Él lo compara aquí como el cuerpo humano. Nosotros ya sabemos, hermanos, que de la cabeza de nuestro cuerpo emanan todas las señales, los movimientos y todo lo que estos movimientos que estoy haciendo es porque vienen de la cabeza. Nosotros estamos unidos a Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente por la actividad propia de cada miembro. Y lo importante es que cada miembro de la iglesia tiene una actividad propia y se ayuda mutuamente el uno al otro, porque estamos unidos a la cabeza, quien nos da la vitalidad y la fuerza para hacerlo, porque Cristo es la cabeza. Entonces, la naturaleza de la iglesia, ¿cómo es? Divina, porque emanamos de Cristo y dependemos de Cristo y vivimos por Cristo y nos movemos por Cristo. Efesios 5, 23 dice, Efesios 5, 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así
como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces, ¿qué es Cristo para la iglesia? La cabeza y el Salvador. Romanos 12, versículos 4 al 5. Romanos 12, 4 al 5 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Y puedo citar más pasajes, pero vamos a dejar allí. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Esa es la primera manifestación de las 7 que enseña Cristo en su profunda relación de estrechez con la iglesia. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces eso nos muestra la estrechez, la unidad, la perfección. Estamos unidos, vinculados a Cristo. En segundo lugar, la iglesia es la comunidad de todos los salvos y comprados por Cristo. Esto indica que la iglesia es iglesia porque Cristo la compró y la salvó. Todo tiene una estrecha relación con Cristo. Efesios 5:23, ya lo leímos, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, ¿qué hizo Cristo por nosotros? Nos compró y nos salvó. Hechos 20, 28. Hechos 20, 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pablo, en su despedida, dice a los ancianos de Mileto: miren por ustedes y por todo el rebaño. Los pastores debían velar por sus propias vidas y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto como obispos. ¿Quién es el que pone un pastor realmente? Cuando uno mira los textos bíblicos y tiene en cuenta los requisitos y todo lo que la Biblia enseña, ¿quién lo pone? El Espíritu Santo, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué pone el Espíritu Santo a los pastores? Para apacentar, para alimentar con su palabra la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Así que, ¿qué estamos haciendo esta mañana desde este púlpito? Apacentando la iglesia que fue comprada, ganada con la sangre de Cristo. Y esos son ustedes que realmente han creído en el Señor. En tercer lugar, entonces, si notan, antes de pasar, si notan la estrecha relación que hay entre Cristo y su iglesia, es una relación muy importante, porque de ahí emana la naturaleza de la iglesia. En tercer lugar, la iglesia es la esposa de Cristo, otra estrecha relación. La esposa de Cristo y Cristo es el esposo. De hecho, ¿qué representa el matrimonio? La relación entre Cristo y su iglesia. En el hogar, en el matrimonio, el esposo representa a Cristo y la esposa representa a la iglesia. ¿Y cómo se considera ante los ojos de Dios el esposo y la esposa? Una sola carne. ¿Cómo considera el Señor Jesucristo a su iglesia con él? Un solo cuerpo, una sola carne. ¿Notan la estrechez? Así que esto es muy importante entenderlo. Tú y yo tenemos una relación con Cristo de esposo y esposa. Nosotros, la iglesia, somos la esposa y Cristo es el esposo. Y en Cristo no hay separación, no hay divorcios, como pasa entre nosotros los humanos. Por eso es que es tan delicado separarse siendo creyentes, porque no estamos haciendo honor a la unidad que existe entre Cristo y su iglesia. Así que, como el hombre deja a padre y madre y se une a su mujer para ser una sola carne, así Cristo dejó al Padre y vino a este mundo para entregarse por ella y hacerla su esposa y ser uno con ella. Bendito el Señor. Efesios 5, 22 al 23. Vamos a leer este pasaje porque es muy importante. Efesios 5, 22 al 32.
Yo estoy leyendo mal la cita. Bueno, perdóneme. Efesios 5, 22 al 32 dice, vean la estrechez entre la comparación de Cristo con su iglesia y el esposo con la esposa. La relación. Las casadas, verso 22, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Escuchen, esposas, ¿a quién deben estar sujetas? A su esposo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿cómo está la iglesia? Sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Hoy no es tiempo de parejas, pero ahí estamos. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La palabra todo no quiere decir en todo lo que a él se le ocurra, sino en todo lo que manda la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Miren todo lo que Cristo hizo por ella, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo con nosotros? Que seamos santos y sin mancha. Nos está purificando. Ese es el esposo más glorioso. ¿Qué más dice? Así también los maridos, oiga maridos, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Marido que me escucha, ¿ama usted a su esposa? ¿Ama usted a su esposa realmente? Cuando la maltrata, le pide perdón y procura tener una relación de intimidad y de armonía con ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué es lo que hace Cristo por la iglesia? La sustenta y la cuida. Esto es sustento y es cuidado de Cristo, porque somos miembros de su cuerpo. Escuchen, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Notan la intimidad y la relación que tenemos con Cristo? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dice Pablo, grande es este misterio, mas yo digo este misterio respecto de Cristo y la iglesia. Así que es un matrimonio. Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa y nosotros estamos unidos a Él. Y nosotros debemos estar sometidos al marido que es Cristo. Es una metáfora maravillosa para mostrar la íntima relación que tiene la iglesia con Cristo. Es decir, la naturaleza de Cristo y la iglesia. En cuarto lugar, la iglesia es el rebaño y Cristo es el pastor. Otra figura, otra metáfora de íntima relación, de íntimo cuidado, de una dependencia total. La iglesia es el rebaño y Cristo es el pastor. Un rebaño de ovejas, amados hermanos, no puede sobrevivir si no tiene quien las apaciente y las cuide. ¿O no es así? Si no tiene pastor, si no tiene quien las apaciente y las cuide, la iglesia no puede sobrevivir. Las ovejas no pueden sobrevivir. Y lo mismo pasa con la iglesia. Así también la iglesia tiene un pastor que es Cristo, el pastor de pastores que dio su vida por las ovejas. Él nos cuida, nos sustenta, nos endereza, nos quiebra la patica para que volvamos al camino. De hecho, el Salmo 23 habla de eso. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte,
Tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosante. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque Cristo es mi pastor y en la casa de mi pastor moraré por largos días. ¿Notan la relación entre Cristo y la iglesia? Él es el pastor, nosotros el rebaño, nosotros las ovejas, y el pastor bueno que menciona, porque Él es el buen pastor, la Escritura, nos cuida, nos sustenta y nos lleva a delicados pastos. Juan 10:11. Solamente vamos a mirar ese texto. Juan 10:11. Dice: yo soy el buen pastor. Y Él es un buen pastor, tan bueno, que dio su vida por las ovejas. Estuvo dispuesto a entregar su vida para proteger y salvar las ovejas del lobo. Bendito el Señor. En quinto lugar, la iglesia son los pámpanos y Cristo es la vid de la iglesia. La iglesia son los pámpanos, las ramas o los sarmientos, y Cristo es la vid o la planta o el tronco de la iglesia. Así como las ramas de uva no pueden vivir y dar fruto si no están unidos al tronco de la vid, así la iglesia o los creyentes no pueden vivir ni dar fruto si no estamos unidos a Cristo, la vid verdadera. Otra vez, la figura de estrecha relación. Otra vez la figura que nos muestra de dónde emana la iglesia y de dónde viene la vida de la iglesia, la fortaleza de la iglesia, la dirección de la iglesia, la prosperidad de la iglesia, la sabiduría de la iglesia. ¿De dónde viene? De Cristo. Juan 15, versículos 1 al 5 dice, Juan 15 del 1 al 5 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, rama o sarmiento que en mí no lleve fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, la rama o el sarmiento no pueden llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, es decir, en el tronco, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, verso 5, vosotros los pámpanos, las ramas o los sarmientos. El que en mí permanece y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué somos nosotros separados de Cristo? Nada. ¿Qué somos nosotros separados de una iglesia local de donde emana la iglesia universal? Nada. Tenemos que estar vinculados a la iglesia local. Nuestro compromiso con Cristo se mide en el compromiso que yo tenga con la iglesia local donde el Señor me plantó. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. Porque es que no podemos andar de turistas espirituales. A ver dónde me acomodo hoy, después no me gusta y me voy para allí. No, eso no es de Dios. Dios quiere estabilidad, compromiso, seriedad, amor los unos por los otros. En sexto lugar, la iglesia es el edificio y Cristo es el fundamento del edificio. Otra figura de estrecha relación con Cristo y la iglesia. La iglesia es el edificio y Cristo es el fundamento del edificio. Jesucristo es la piedra escogida y preciosa, dice la Escritura. Dicho de otra manera, Cristo es el fundamento de la iglesia. Así como un edificio se cae y no se puede edificar ni sostener si no tiene un fundamento estable, firme, de la misma manera la iglesia no se puede construir y edificar
si no tiene como fundamento a Cristo. Este edificio en el cual estamos hoy tiene fundamentos, ¿cierto? Y esos fundamentos son los que sostienen el peso de las tejas, de las paredes, y lo que hace que aún resista remesones como el que sufrimos qué día. El fundamento es indispensable para que uno se sostenga en pie. Si yo no estoy fundamentado en la doctrina de Cristo, si la iglesia no está fundamentada en la doctrina de Cristo, la iglesia se desvía, se cae y comienza a actuar de manera equivocada, porque no está edificando sobre el fundamento que es Cristo. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 5. Acercados a Él, piedra viva, está refiriéndose a Cristo. Acercados a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Hermanos, noten lo que dice el texto sagrado, verso 4. La exhortación, ¿a quién debemos acercarnos? A Él, dice. Y Cristo es la piedra viva que fue desechada por los hombres, por los edificadores, dice en otro texto. Los edificadores, que eran los fariseos y que creían que tenían la verdad, desecharon la piedra sobre la cual podían construir. La desecharon. Pero para Dios era una piedra escogida y preciosa. La única piedra que podía servir de fundamento. Vosotros también, como piedras vivas, sobre esa piedra viva y preciosa, edificados como casa espiritual. O sea que no podemos edificar nuestra casa espiritual si no estamos fundamentados sobre la doctrina de Cristo y sobre su persona como tal. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De la única manera que el Señor acepta nuestras obras es si las hacemos en Cristo y para Cristo. ¿Amén? Ok. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Primera de Corintios 3, 11. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El único fundamento sobre el cual se puede establecer la iglesia y edificar es sobre el fundamento de la doctrina de Cristo y su persona. Nadie puede poner otro fundamento. No es Cristo y el libro de Mormón. No es Cristo y la Virgen, no es Cristo y los santos, no es Cristo y Mahoma, es solo Cristo y nada más que Cristo. Y ese es el grito de la Reforma Protestante. Solo Cristo. Efesios 2, versículos 20 y 21. Efesios 2, versículos 20 y 21, mírenlo con sus ojos. Efesios 2, 20 y 21. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. ¿Cuál es el mandato apostólico? Que nos edifiquemos sobre el fundamento, sobre la base de los apóstoles y profetas, es decir, sobre las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento.
siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, el que une la revelación del Antiguo Testamento con la revelación del Nuevo Testamento, es Cristo, la principal piedra del ángulo sobre la cual se edifica la fe del creyente. Es Cristo el Señor, donde dice, de quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. ¿Qué está pasando con la iglesia en el mundo? Va creciendo sobre el fundamento y la doctrina de los apóstoles para ser un templo santo en el Señor. Así que el propósito de Cristo con su iglesia es que la iglesia sea una iglesia santa, un edificio santo que crece para la gloria y la honra de su Señor y su Salvador. Y en séptimo y último lugar, la iglesia es un reino de sacerdotes y gente santa. Y Cristo es su sumo sacerdote. Miren ahí la estrecha relación también. La iglesia es un reino de sacerdotes y gente santa, y Cristo es su sumo sacerdote. Así como en la antigüedad el pueblo de Israel necesitaba la mediación de un sumo sacerdote que entrara al lugar santísimo para presentar la expiación por los pecados del pueblo y ser así santificados. Así también Jesucristo, amados hermanos, nuestro sumo sacerdote, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, haciendo perfectos para siempre a los santificados, obteniendo eterna redención. No sé si ustedes puedan ver allí esa íntima relación. Somos un pueblo de sacerdotes y gente santa que tiene un sumo sacerdote, el cual entró en el lugar santísimo para poder presentarnos santos y sin mancha, porque los sacerdotes en la antigüedad tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos para poder entrar al lugar santísimo. Pero Cristo fue tanto la ofrenda como el sacerdote a la vez. Él es un sacerdote glorioso, santo y sublime. Nos convenía, santo, apartado del mal, sin pecado, más sublime que los cielos, es nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios a través de Cristo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué somos sacerdotes? ¿Por qué somos un linaje escogido? Porque el Señor nos adquirió a precio de sangre para que cumpliéramos un propósito: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo eso porque Cristo fue nuestro sumo sacerdote que entró en el lugar santísimo para obtener eterna redención y darnos esa facultad. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 15. Hebreos 4, 14 al 15 dice, miren la palabra de Dios, Hebreos 4, 14 al 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Imagínense en el sumo sacerdote que tú y yo tenemos, uno que puede compadecerse de nuestras necesidades porque se hizo humano y que fue tentado en todo, pero que no cometió pecado. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Gocémonos con ese sumo sacerdote que tenemos,
que nos hizo entrar y nos permitió entrar al lugar santísimo. Y terminamos con la siguiente cita. Hebreos 9, 24 al 26 dice, Hebreos 9, 24 al 26, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, es decir, no entró al tabernáculo hecho por Moisés, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios como nuestro sumo sacerdote. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. O sea que si nosotros no hubiésemos tenido como iglesia ese sumo sacerdote, el pecado no hubiese sido pagado, el pecado no hubiese sido quitado y el pecado tendría dominio sobre nosotros, pero ya no estamos bajo el dominio del pecado porque Cristo venció la muerte, venció al diablo y venció el pecado por nosotros, porque Él es nuestro sumo sacerdote, santo y sublime. Ahora pues, amados hermanos, nos queda otro punto, pero hoy ya no podemos terminarlo, pero la intención de esta enseñanza. ¿Qué harás ahora tú al saber esta verdad tan gloriosa? Este privilegio que tú tienes como iglesia, ese privilegio que tú tienes de tener un Salvador tan sublime y en una estrecha relación tan profunda con Él. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te deprimes? ¿Por qué miras la vida como si no tuviese valor? ¿Sabe por qué? Porque no has entendido la relación entre Cristo y la iglesia. Porque no has entendido esa unión vital y orgánica que tenemos con el autor de la vida, con la sabiduría, con aquel que tiene todo poder en los cielos y en la tierra, y con aquel que estuvo dispuesto a venir del cielo a morir por nosotros y comprarnos con su preciosa sangre. ¿No es eso un privilegio? ¿No es eso una razón para que tú y yo sirvamos y trabajemos por la obra de Dios en esta tierra hasta el último día de nuestra existencia? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué te esfuerzas tanto en las cosas temporales y pasajeras que aquí quedan? No debemos dejar de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Donde quiera que tú estás puedes hablar de Jesús y mostrar el carácter, el amor, la misericordia y la bondad del Señor Jesús. Alégrate, hermano y hermana, levanta tu ánimo en el poder del Espíritu Santo y sé la luz y la sal de la tierra. Trabajemos para el Señor y vivamos para el Señor, porque esta es nuestra vida. Amén. Colóquese de pie y vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo de enseñanza. Gracias por enseñarnos quién eres tú, qué somos como iglesia. Qué privilegio tenerte como nuestro sumo sacerdote. Qué privilegio saber que tú eres nuestro fundamento. Qué privilegio saber que nosotros somos las ramas y tú eres el tronco de donde emana la savia y la vida, Señor. Qué privilegio saber que nosotros somos el rebaño y tú eres el buen pastor que nos apacienta y nos... Qué privilegio saber esto, mi Señor, que tú eres el esposo y nosotros la esposa, y que tú cuidas y santificas esta esposa hasta tal punto que moriste y diste tu vida por ella. Qué privilegio, Señor, saber que somos la comunidad de los redimidos, salvados por la sangre de Cristo. Y qué privilegio saber que nosotros somos el cuerpo y tú eres la cabeza. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por estas verdades que cambian y transforman y que le dan real identidad a nuestra vida y sentido de propósito verdadero a nuestra existencia.
Te alabamos, Cristo Señor, y te pedimos que nos llenes de tu Santo Espíritu para vivir conforme a tu voluntad cada día, y ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Perdona nuestros pecados y perdona nuestra displicencia muchas veces hacia ti. Te lo pedimos, glorioso Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén.